grabar. Sí, la entropía es otra forma de medir la energía. Nosotros en este semestre, bueno, en verdad la entropía mide el desorden de las cosas, ¿no es cierto? En este semestre nosotros no vamos a topar el tema de entropía, eso ya les tocará ver más adelante, sino más que nada la energía cuando se transmite en forma de calor o de trabajo. Sí, entonces, ahí está. Entonces, la termoquímica estudia el cambio de energía que se da en los sistemas, ¿cierto? Y específicamente, como les había dicho, el cambio de la transferencia de energía térmica en forma de calor o en forma de trabajo también. Sí, entonces empezamos aquí. Ahí está en modo de presentación, pero creo que ustedes ven la que está con negro, ¿no es cierto? Déjenme ver si puedo arreglar esto. No sé. ¿Cómo arreglo esto? Visualización. No le solo duplicar presentación. Ya, ahí sí. Entonces, en química, ¿cierto? Tenemos dos leyes fundamentales, la ley de la conservación de la masa y la ley de la conservación de la energía. ¿Qué dicen estas leyes universales? Que primero la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Y los átomos se reordenan y forman nuevos compuestos, pero siempre tenemos la misma cantidad de materia en el universo. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una reacción química en donde un átomo de una molécula de cloro está reaccionando con una molécula de hidrógeno. Y al final de esa reacción química, seguimos teniendo los mismos átomos de hidrógeno y el mismo número de átomos de cloro, pero están organizados de forma diferente. Y en los productos ya, o cuando se termina esa reacción, en vez de tener un átomo, una molécula de cloro y una molécula de hidrógeno, tenemos dos moléculas de ácido clorhídrico. Sin embargo, el número de los átomos que teníamos antes de la reacción es el mismo que el número de átomos que tenemos después de la reacción. ¿Cierto? Entonces no se ha creado materia, ni ha desaparecido materia. Esa es la primera ley. Y la segunda ley es que pasa lo mismo que en la energía. La energía no se crea ni se destruye, sino que simplemente cambia de forma. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tipos de energía conocen ustedes? ¿Qué tipos de energía vieron? En física se ven algunos tipos de energía, ¿cierto? La energía, algunas formas de energía. ¿Qué vieron? Energía potencial. Térmica. Brian, cuéntame, energía potencial. La cinética. La cinética, ¿a qué se refiere la energía potencial? Energía electromagnética. También la energía electromagnética. Ajá, pero ¿a qué si ustedes tuvieran que describir la energía potencial, ¿cómo describirían esa energía? Como la capacidad que tendría un cuerpo en reposo. La energía que tiene Guardada, almacenada un cuerpo cuando está en reposo, y depende de qué depende esta energía potencial. De la posición que ocupan, ¿no es cierto?
ese cuerpo. Entonces, por ejemplo, un cuerpo que está a una altura mayor tiene mayor energía potencial. Esta energía en función de la posición que ocupa un cuerpo o de la posición que ocupa un átomo. Tenemos la energía electromagnética, ¿no es cierto? La energía cinética, ¿con qué está relacionado? Me dice... Con la empezar. velocidad que el objeto tiene. Con la velocidad, sí, cierto, Jocelyn, con la velocidad que el objeto tiene. Entonces, mientras más velocidad tiene mayor energía cinética. ¿Qué otro tipo de energía conoce? La energía química. La energía química. ¿Qué es la energía química? Es la energía que está almacenada en los cuerpos, ¿cierto? En función de la estructura que tienen los cuerpos, en los enlaces que hay entre los átomos. ¿Cierto? Entonces, si tuvieran que definir en general energía, ¿qué tan fácil les resulta definir energía? ¿Qué me dice Belén Pico? Podría ser la capacidad para realizar un trabajo. Ajá, exactamente. ¿No es cierto? Em, la energía no es algo que podemos ver, no es algo que podemos tocar, pero nosotros podemos ver el efecto de esa energía, ¿cierto? Y está definida como la capacidad para realizar trabajo. Y el trabajo es el cambio directo de la energía resultante de un proceso, ¿cierto? De acuerdo, si ustedes ven, estas son definiciones que están en el libro de Chang. Entonces, el trabajo es el resultado del cambio de energía que ha existido en un sistema. Sí, nosotros definimos trabajo, ¿se acuerdan? Trabajo en física calculábamos como fuerza por distancia, ¿cierto? La fuerza aplicada sobre un cuerpo por la distancia que se ha movido ese cuerpo. Pero nosotros también podemos definir trabajo como la presión aplicada sobre un sistema y el cambio de volumen que se da en ese sistema. Sí. Y a la final estas dos expresiones están relacionadas. Sí, esta de presión por cambio de volumen y fuerza por distancia. A la final... Ay. Déjenme ver si puedo ocupar esto. ¿Cierto? La presión, ¿se acuerdan cómo calculaba la presión? Es la fuerza sobre un área. ¿No es cierto? Eso es presión sobre una distancia al cuadrado. Y el cambio, el volumen, yo mido, es una distancia al cubo. ¿No es cierto? Entonces, esta presión por cambio de volumen también es igual a F por distancia, por la variación que existió en la distancia. Sí, solo que ahora nosotros vamos a medir trabajo con la presión por el cambio de volumen. Un poco diferente a cómo medíamos en física. Entonces, la energía, habíamos dicho que esta energía puede estar de diferente forma en un sistema. ¿No es cierto? Estoy tratando de encontrar cómo borrar eso que escribí. No, esta no es la forma. Entonces tenemos
que la energía puede presentarse de diferentes formas, ¿cierto? Tenemos la energía cinética, que es la energía que está relacionada con el movimiento de los cuerpos o también con el movimiento molecular dentro de las sustancias. ¿No es cierto? Si las moléculas, por ejemplo, tienen más movimiento, ¿cierto? Entonces van a tener más energía cinética y, por ejemplo, ahí tendríamos los gases, que los gases pueden moverse más libremente, entonces los gases van a tener mayor energía cinética, las moléculas de los gases van a tener más energía cinética que las moléculas de un sólido, por ejemplo, que no pueden moverse con tanta facilidad. Otra forma de energía es la energía radiante, que es la energía que nosotros recibimos del sol y que se transmite en forma de ondas electromagnéticas. ¿No es cierto? La energía que permite que exista vida en el planeta, ¿cierto? Porque luego esta energía radiante es la que es utilizada por las plantas en la fotosíntesis. Entonces, esta energía se transmite en forma de ondas electromagnéticas y de acuerdo a la longitud de onda tenemos diferente cantidad de energía. Tenemos también la energía térmica, que es la energía asociada al movimiento de los átomos y de las moléculas. Esta energía térmica no es lo mismo que la temperatura, pero sí está relacionada con la temperatura. Entonces, si un cuerpo está a temperatura elevada, va a tener cierta cantidad de energía térmica. Pero no es únicamente la temperatura, sino también está relacionada con la masa de esta sustancia. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí tenemos dos masas de agua, ¿cierto? Primero tenemos una cantidad de agua en un recipiente, en una olla que está hirviendo. Digamos que aquí tenemos, yo que sé, medio litro de agua a 90 grados centígrados. Y entonces esta masa de agua va a tener cierta cantidad de energía térmica. Y por acá, a la derecha, tenemos una piscina. En cambio, digamos que aquí tenemos unos 3,000 litros de agua y esa agua tiene una temperatura de 50 grados centígrados. Entonces, aunque la primera masa de agua tiene una temperatura más elevada, tal vez la energía térmica que tiene el agua que está en la piscina es mayor a la energía térmica que tiene este vaso de agua. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en la piscina tenemos una masa mucho mayor de agua. Después vamos a ver cómo medir esta energía térmica. Se mide con el calor. Sí, otro tipo de energía tenemos la energía potencial, ¿cierto? Que está en función de la posición que tiene un objeto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un esquiador, ¿cierto? Cuando está en la parte de arriba de la montaña va a tener mayor energía potencial que cuando ya está abajo en la montaña, y esa energía potencial que tenía acá arriba se transformó cuando llega acá a la parte baja de la montaña, se ha transformado en energía cinética. Otro ejemplo tenemos en las represas, en donde el agua que está almacenada aquí en las represas tiene cierta cantidad de energía potencial, ¿no es cierto? Y esa energía potencial luego cuando se abre esta represa, va a cambiar.
deforma y va a transformarse, tal vez después vamos a hablar de la transformación de la energía, ¿no es cierto? Pero en este caso, en esta foto, esta agua que está aquí arriba almacenada tiene cierta cantidad de energía guardada y que es conocida como energía potencial. Luego, otro tipo de energía es la energía química, que es la energía que está almacenada en unidades estructurales de la sustancia, ¿cierto? Y va a depender también de cómo están, va a depender de cómo están organizados de esos átomos y esas moléculas en estas sustancias, ¿cierto? Entonces aquí tenemos unas sustancias que están hechas, que están formadas por átomos de carbono y otro tipo de átomos, ¿cierto? Pero la energía que está almacenada, por ejemplo, en esta manzana que tiene átomos de carbono, va a ser diferente o en cantidad a la energía que está almacenada en este pedazo de carbón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los átomos están organizados de diferente manera. Ahora, la ley de la conservación de la energía nos dice que la energía se puede convertir de una forma a otra forma de energía, pero la energía total del universo se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién me cuenta la conversión que se da aquí en esta represa? ¿Cómo va cambiando la energía? De energía potencial, después se transforma en qué y después se transforma en qué. ¿Quién me cuenta? Para ganarse la primera décima. Por lo menos unas cuatro cambios de energía que existe aquí, de energía potencial, después a qué pasa y a qué otro tipo de energías, en qué otro tipo de energía se transforma. A ver, yo, profe. A ver, cuénteme, Diana. Ok. Primero, como usted ya lo dijo, tenemos la energía potencial, ¿verdad? Después, esta agua se va a mover, entonces cambiaría a energía cinética. Ajá, cuando se Después de abre la energía compuerta, ¿no es cinética, cierto? Ujú. ajá, de ahí podría pasar por se me fue el nombre, Una por turbina. un, exacto, eso, y se convertiría esto en energía posteriormente eléctrica. Ujú, Después esta en energía lumínica y también podría convertirse en energía térmica. ujú. ¿Cierto? Cuando el agua está como energía potencial, luego cuando cae se transforma en energía cinética, ¿cierto? Porque esa agua ya tiene cierta velocidad y luego gira la turbina. Entonces, cuando esa energía cinética del agua se transforma en energía mecánica en la turbina, ¿cierto? O energía cinética también porque la turbina está girando y luego esa energía de la turbina se transforma en energía eléctrica, ¿cierto? Se mueven los electrones por el cable y luego me dijo en qué era energía lumínica, ¿en dónde se transforma en energía Ah, en lumínica? energía eléctrica, profe. En energía De la energía eléctrica y mecánica luego, pasas de la energía, a ver, de la energía mecánica pasa a ser energía eléctrica ujú, y después puede convertirse en energía lumínica porque, digamos, la electricidad nos ayuda a prender focos, por ejemplo, ya, ujú, y también utilizarlo en otras cosas como, yo qué sé, cobijas térmicas, entonces ya se convierte en energía térmica también. ajá. Igual cuando prendemos un foco tenemos de esta energía lumínica o energía radiante, ¿cierto? Y también tenemos de energía calórica, porque si ustedes van y topan un foco van a ver que está caliente, ¿cierto? O energía térmica. Entonces, muy bien, muchas gracias, Diana. ¿Alguien más que nos hable de otro cambio de energía que exista en a nuestro alrededor? Sí, por lo menos hay unos 4 cambios de energía que existan. Por ejemplo, ¿qué pasa con la energía del sol? La energía radiante que nos llega en los rayos solares.
cambios de energía se dan con esa energía inicial. ¿Alguien? ¿Quién me cuenta? Ahí ¿Puedo está probar el yo? mismo. ¿Kevin? Sí, Sí. cuéntenos. Bueno, entonces, cuando está en el sol, primero sería energía radiante. Ajá. Entonces, sería la energía del sol, se manda por ondas y llegaría acá a la Tierra. No sé si en el transcurso de que llegue de aquí a la Tierra podría haber una energía cinética por lo que viaja del sol acá a la Tierra, los rayos solares. No, porque esa es energía radiante todavía, porque se mueve como ondas electromagnéticas. Ya Ondas, sí, eso es todavía energía radiante. Entonces, a lo que lleguen los rayos acá, por ejemplo, una planta, tomaría esas tomaría la energía solar y la convertiría haría la fotosíntesis. Entonces ahí sería otro tipo de energía, utilizaría la energía del sol para poder para el metabolismo Ajá, ¿y y qué poder forma formar la planta? la fotosíntesis. Hace la fotosíntesis es el proceso de captar esa energía y transformarle en... Sería energía, eh, sería química. Ajá, exactamente, ¿cierto? La planta coge esa energía del sol, coge átomos de carbono, absorbe agua y le transforma en carbohidratos, ¿no es cierto? O en otras sustancias que pasan a formar parte de la planta. Entonces ahí se almacena esa energía en forma de energía química. Entonces Después, ahí la energía química, entonces ahí sacaría dos productos, sería su propio alimento y después todo lo que le sobre saldría al exterior en forma de calor también. Podría energía ser la energía calórica, o sí, térmica. o térmica. Y luego, ¿qué más? ¿Qué pasa con esa planta? Ya está almacenada dentro de la planta en forma de energía química, ¿cierto? La energía solar radiante pasó a ser energía química y después otro cambio de energía que se daría después de ahí. ¿Qué pasa con la planta? ¿Quién come la planta? Sería los herbívoros. Ujú. Un animalito viene y se come la planta, entonces esa es la energía de la planta, ahora pasaría la energía del animal. Ajá, Sería entonces también es energía. también sería energía química. Ajá, entonces se reorganizaron los átomos, ¿cierto? Dentro de la planta del animal y para reorganizar esos átomos, el animal usó la energía que estaba almacenada en la planta en forma de energía química. ¿Y para qué más puede usar el animal la energía esta que viene de la planta? Bueno, el animalito ya tendría para poder realizar sus actividades, tendría la energía. Después Ujú. de eso podríamos vuelta a nosotros, podemos aprovechar la energía del conejo también para nosotros tener nuestra energía. Ajá, ¿cierto? Y nosotros le transformamos en energía cinética, por ejemplo, cuando nosotros nos estamos moviendo, nosotros tenemos movimiento, ¿no es cierto? Entonces, esa energía que estaba almacenada como energía térmica, nosotros le transformamos en energía cinética cuando nos movemos, en energía calórica cuando necesitamos calentar nuestro cuerpo, en más energía química cuando necesitamos crear tejidos. Muchas gracias. Listo. Entonces, pero siempre esta energía va cambiando de forma, pero no desaparece, ¿cierto? Ni tampoco aparece de la nada energía, siempre solo va cambiando de forma. Ahora, el calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferente temperatura, ¿cierto? Entonces el calor cuantifica cómo va cambiando esta energía térmica, cómo va transfiriéndose esta energía térmica de un cuerpo o de un sistema a otro sistema. Por ejemplo, si tenemos un vaso de agua a 25 grados centígrados, ¿cierto? Y por otro lado tenemos un cubo de hielo que debería estar a 0 grados centígrados, ¿cierto? O a menos de 0 grados centígrados. Y ponemos ese cubo de hielo en el vaso de agua, ahí va a haber una transferencia de energía térmica.
El hielo le va a ceder energía al agua. El hielo se va a calentar, tal vez se va a derretir y el agua se va a enfriar. Entonces, nosotros podemos cuantificar esa transferencia de energía térmica midiendo el calor. ¿Sí? Y los cambios de energía térmica que se dan se denominan calor absorbido o calor liberado. Entonces, en este ejemplo que les puse del vaso de agua en donde yo le pongo un hielo, el hielo va a liberar calor, ¿cierto? O va a transferir energía térmica y en cambio el agua va a absorber ese calor, ¿cierto? El agua va a absorber la energía térmica que ha sido liberada por el hielo. Entonces, esa transferencia de energía se denomina calor absorbido o calor liberado. La termoquímica, entonces, estudia estos cambios de calor o cómo se dan estas transferencias de energía térmica cuando tenemos una reacción química. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando una reacción química podría ser una combustión. Esta que está aquí. ¿Cierto? Aquí está reaccionando un gas que tal vez es el butano, ¿cierto? Un compuesto de carbono con el oxígeno. Se está transformando en CO2 y agua. Nosotros no vemos el CO2 y el agua, ¿cierto? Y en esa reacción química que se está dando, se está, en este caso, liberando calor a los alrededores. ¿Cierto? Y usualmente nosotros utilizamos ese calor liberado en esa reacción química para cocinar, por ejemplo, para calentar agua. ¿Sí? Entonces, la termoquímica lo que hace es estudiar cómo se dan esos cambios de calor en los sistemas. ¿Sí? Cómo se transfiere energía térmica de un sistema a otro sistema. Y la termodinámica es un poco más amplia, ¿cierto? Y estudia la conversión no solo de energía térmica, ¿cierto? La conversión de calor, sino también de otras formas de energía, ¿cierto? Por ejemplo, la energía térmica puede transformarse en energía mecánica, ¿cierto? Cuando se varía el volumen de un sistema, o puede transformarse en energía, bueno, en otros tipos de energía. Sí, y por eso decimos que la termodinámica estudia los cambios en el estado de un sistema. No solo estudia la transferencia de energía térmica o los cambios en la energía térmica que tiene el sistema, sino también el trabajo que se realiza sobre ese sistema o que ese sistema realiza sobre los alrededores. Sí, nosotros en la mayor parte de este capítulo vamos a estudiar estos cambios de energía térmica, pero en un inicio también vamos a estudiar los cambios de energía en general en los sistemas, ¿cierto? No solo cambio de energía térmica o cambio de calor, sino también el trabajo que se realiza. Entonces, para estudiar estos cambios de energía, lo primero que necesitamos es definir qué es un sistema, ¿cierto? Porque yo les he dicho que estudiamos los cambios en los sistemas. Entonces, un sistema termodinámico es la parte específica del universo que nos interesa estudiar, ¿cierto? Y el resto del universo externo al sistema se denominan alrededores. Entonces, por ejemplo, aquí en la derecha tienen un gráfico, ¿cierto? Tienen un cuadrado. Este sistema está representado con un cuadrado. Dentro de ese sistema se está dando una reacción. Entonces, imagínense, por ejemplo, que nosotros tenemos un vaso, ¿cierto? Un vaso de precipitación. En este vaso se está dando una reacción. Esta reacción de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, una reacción de neutralización.
Y a nosotros lo que nos interesa es estudiar esa reacción de neutralización. Entonces, nuestro sistema va a ser lo que está pasando dentro de ese vaso de precipitación. ¿No es cierto? Los boundaries, ¿cómo se traduce boundary? Los límites del sistema van a ser las paredes del vaso, ¿no es cierto? Y todo lo que está rodeando al vaso van a ser los alrededores, ¿sí? Entonces, el sistema más los alrededores se denominan universo. Entonces, en función de lo que a nosotros nos interesa estudiar, es que definimos cuáles son los límites del sistema y cuál es el sistema. Por ejemplo, si yo estoy estudiando qué es lo que pasa en un cuarto, ¿cierto? Se está dando una reacción en un cuarto, yo que sé, un gas está reaccionando con otro gas en el cuarto donde yo estoy. Sí, entonces mi sistema va a ser el cuarto, ¿cierto? Los límites van a ser las paredes del cuarto y los alrededores va a ser todo lo que está rodeando a este cuarto en donde yo estoy. Yo puedo estudiar al planeta, a la Tierra, como un sistema. Y todo lo que está fuera de la Tierra serían mis alrededores. Y puedo estudiar cuáles son los cambios de energía entre la Tierra y el universo, ¿cierto? Lo que está fuera de la Tierra, que serían los alrededores. Porque la Tierra más los alrededores formarían el universo. Entonces, por ejemplo, a nivel micro, si se acuerdan que yo les hablaba de este vaso de agua en donde yo pongo un hielo. Yo puedo asumir que todo lo que está pasando dentro del vaso es mi sistema, ¿cierto? Y lo que está fuera del vaso son los alrededores. O yo puedo analizarle al cubo de hielo como un sistema, ¿cierto? Y en ese caso los alrededores sería el agua que está rodeando al cubo, el vaso y todo lo que está afuera que no es cubo de hielo. Sí, entonces el sistema, yo soy quien defino el sistema, lo que a mí me interesa estudiar. Y todo lo que no está dentro de este sistema van a ser los alrededores. Ahora, hay tres tipos de sistemas: sistemas abiertos, sistemas cerrados y sistemas aislados. Los sistemas abiertos permiten el intercambio de masa y energía entre el sistema y los alrededores. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí está un vaso sin tapa, ¿no es cierto? Entonces, puede haber transferencia de masa con los alrededores. Imaginémonos que dentro de este vaso hay agua y esa agua empieza a hervir, ¿cierto? Entonces el agua va a empezar a evaporarse. Si el sistema es abierto, esas moléculas del agua van a poder salir hacia los alrededores, ¿no es cierto? Y además hay una transferencia de energía térmica entre los alrededores y el sistema, ¿cierto? Por ejemplo, si este vaso yo le pongo sobre la hornilla que estaba al inicio, ¿cierto? Producto de esa combustión se va a liberar calor y ese calor o esa energía térmica puede transferirse aquí a este vaso con agua. Entonces, un sistema abierto permite el intercambio de masa y de energía con los alrededores. Puede absorber energía o puede también liberar energía hacia los alrededores. Luego tenemos un sistema cerrado. En este sistema cerrado no se permite el intercambio de masa, solo un intercambio de energía. Entonces, igual imagínense el mismo vaso. Y aquí el agua sube la temperatura de este sistema y el agua empieza a hervir. Pero este vaso está con una tapa hermética, ¿cierto? Imagínense las ollas de presión. Entonces ahí, aunque el agua esté hirviendo, ese vapor de agua ya no puede salir a los alrededores, ¿sí?
Sin embargo, todavía puede existir un intercambio de energía entre el sistema y los alrededores. Y este sistema, opción, ¿cierto? Tercer sistema es un sistema aislado. Y en el sistema aislado no se permite el intercambio ni de masa ni de energía con los alrededores. ¿Sí? Entonces ahí imagínense un termo. Cuando ustedes tienen un termo cerrado, ¿cierto? Ustedes le ponen agua caliente en ese termo y le cierran bien. Entonces, primero, como el agua todavía está caliente, todavía está evaporándose algo de agua, ¿cierto? Pero esa agua no puede salir del termo porque está sellado, está tapado. Y además de eso, como ese termo está aislado, no permite el intercambio de energía o de calor tampoco con los alrededores. Entonces, después de 5 horas, ustedes abren el termo y van a ver que el agua todavía está caliente, ¿cierto? Si está súper bien aislado, va a estar a la misma temperatura a la que ustedes le pusieron inicialmente. Entonces, tenemos estos 3 tipos de sistemas. Sí. Y luego, yo creo que lleguemos hasta aquí para descansar un poco. Ahora, las reacciones químicas pueden ser procesos exotérmicos o procesos endotérmicos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir un proceso exotérmico? Es un proceso que cede calor a los alrededores. Entonces, eso quiere decir que el sistema transfiere energía térmica a los alrededores. Y un proceso endotérmico es un proceso en donde el sistema absorbe calor de los alrededores, ¿cierto? Entonces, un ejemplo ahí está del primer proceso de un proceso exotérmico. Es un proceso en donde se mezcla el hidrógeno con el oxígeno para formar agua, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los reactivos. Aquí tenemos los productos, ¿cierto? Ahí tenemos la reacción. Si prefieren, podemos también escribirle así. Más oxígeno es igual a 2 aguas. ¿Sí? Y esta reacción, el lugar donde se está dando esta reacción es nuestro sistema. Entonces, estos reactivos van a ser el estado inicial del sistema, ¿cierto? En un inicio solo tengo hidrógeno y oxígeno. Se da la reacción y al final en ese sistema solo voy a tener agua. Este sería el estado final del sistema. Ahora, para que este hidrógeno más oxígeno se transforme en agua, este sistema necesita liberar algo de energía térmica o en ese proceso de transformación se libera energía térmica hacia los alrededores, ¿cierto? Entonces, este proceso va a ser un proceso exotérmico. Sí, y si ven aquí ustedes cómo cambia la energía del sistema. En un inicio, cuando tenemos hidrógeno y oxígeno, así, aquí, tenemos una mayor cantidad de energía térmica. O de energía almacenada, perdón, no es de energía térmica. Tenemos una mayor cantidad de energía almacenada en esas moléculas, ¿no es cierto? Cómo están organizados esos átomos en esas moléculas. Y cuando se da la reacción térmica y se transforma en agua, esas moléculas de agua tienen menos energía almacenada que lo que había en un inicio, ¿cierto? Entonces aquí tenemos más energía almacenada y acá ya cuando se termina la reacción tenemos un poco menos de energía. Pongámosle aquí, esta es la cantidad que tengo almacenada en un inicio
y luego aquí solo tengo una cruz de energía almacenada en el agua. Entonces, ¿qué pasó en ese proceso? En ese proceso se liberaron dos cruces de energía, ¿no es cierto? Salió esto de energía. Entonces, este sistema liberó esta energía, ¿cierto? Y esa energía se fue a los alrededores. Y en el otro ejemplo, tenemos un proceso en cambio endotérmico. En ese proceso endotérmico, el sistema ha absorbido calor. ¿De dónde? De los alrededores. Entonces, el ejemplo que nos dan aquí es una reacción en donde el mercurio el óxido de mercurio, perdón. Estos serían los reactivos, ¿no es cierto? Si ven cómo están las flechas, se está transformando en dos moléculas de mercurio y una molécula de oxígeno. Es una reacción de descomposición. Entonces, si nosotros le escribimos ya como estamos acostumbrados a verle, la reacción que se estaría dando va a ser esta. Dos moléculas de óxido de mercurio se están transformando en dos moléculas de mercurio más oxígeno, ¿cierto? Y aquí tenemos el gráfico de cómo se está dando esta reacción. Entonces, si ven en este tubo, en un inicio había dos moléculas o una cantidad de óxido de mercurio, ¿cierto? Entonces, este sería nuestro sistema. Inicialmente tenemos solo óxido de mercurio y digamos que este óxido de mercurio, si ven, tiene menos energía que los productos. Entonces, digamos que este tiene una cruz de energía. Luego se da esta descomposición y se transforma en dos moléculas de mercurio y una de oxígeno. Serían los productos o el estado final de ese sistema. Y aquí tenemos más energía. Si ven que la flechita está para arriba. Entonces, digamos que aquí tenemos tres cruces de energía. Pero habíamos dicho que la energía no se crea, ¿no es cierto? No es que pasa automáticamente de una cruz de energía a tres cruces de energía y esa energía apareció de la nada. Tiene que venir de algún lado. ¿De dónde viene esa energía? Viene de los alrededores. En este caso, viene de un mechero que está ahí, ¿no es cierto? Ahí se está dando otra reacción. Pero entonces, aquí tenemos en esta llamita, los alrededores en este caso están suministrando energía a ese sistema, ¿cierto? Entonces están suministrando dos cruces de energía a ese sistema para que pueda transformarse de óxido de mercurio a mercurio más oxígeno. Sí, entonces en este caso, este es un proceso endotérmico. Sí, está absorbiendo energía de algún lado ese sistema. En este caso de una combustión que se está dando en un mechero. Entonces tenemos procesos exotérmicos cuando el sistema cede energía o libera energía a los alrededores y tenemos procesos endotérmicos cuando el sistema absorbe energía térmica de los alrededores. A ver, ya son las 10. Descansemos unos 5 minutos para que, sí, para que vayan a tomar agua. Nos vemos. A ver, en mi reloj son 9:57. 9:58. Nos vemos a las 10:05. Y ahí continuamos con estos conceptos básicos para entendernos.
A ver, espero que ya estén de regreso, chicos. Veamos, el día de hoy sí va a ser casi solo teoría, la teoría en la que nos vamos a basar para hacer los cálculos después. Entonces, hasta ahora hemos hablado de la energía, ¿no es cierto? Los diferentes tipos o formas en las que puede estar la energía en el universo. Hemos hablado de que esta energía no se puede crear ni destruir, simplemente se transforma de una forma de energía a otra forma de energía. Y la termodinámica busca estudiar estos cambios de energía que existen en los sistemas. Y la termoquímica estudia un poco más específicamente los cambios de energía térmica que se dan en los sistemas, ¿cierto? Los cambios de calor. Volviendo a también hablamos de los procesos endotérmicos y procesos exotérmicos. No, antes de eso hablamos de cómo definimos un sistema. Un sistema es lo que a nosotros nos interesa estudiar y lo que está rodeando a ese sistema van a ser los alrededores y el conjunto, la suma de sistema más alrededor es el universo. Hablamos que los sistemas pueden ser abiertos, pueden ser cerrados o pueden estar aislados, ¿cierto? Un sistema abierto permite el intercambio de masa y de energía, un sistema cerrado permite el intercambio solo de energía con los alrededores y un sistema aislado no permite el intercambio ni de masa ni de energía con los alrededores. Y luego hablamos de procesos exotérmicos y de procesos endotérmicos, ¿cierto? ¿Qué era un proceso exotérmico y un proceso endotérmico? Cuénteme, a ver, Diego Sarabia. Ya, exotérmico era cuando cede el calor y el endotérmico era cuando absorbe el calor. Cuando absorbe el calor de los alrededores del sistema, ¿no es cierto? Ahora hablemos un poco de el estado de ese sistema, ¿cierto? Entonces, un sistema va a tener ciertas características en un instante de tiempo. ¿Cierto? Necesitamos también definir eso porque la termodinámica estudia los cambios que se dan en el estado de un sistema. Otra vez, duplicar presentación. Entonces, nosotros primero necesitamos entender cuál es el estado de un sistema y el estado de un sistema está definido por las propiedades macroscópicas de ese sistema. Si, por ejemplo, aquí teníamos este sistema y en un instante de tiempo ese sistema va a tener una composición, ¿cierto? Por ejemplo, en el inicio, antes de que prendamos este mechero, ¿cierto? Estaríamos hablando de esta situación inicial. En un inicio el sistema va a estar compuesto por óxido de mercurio, la composición va a tener una temperatura, yo qué sé, va a estar a 21 grados, va a ocupar un volumen, ocupa 100 centímetros cúbicos, me estoy inventando, y va a tener cierta cantidad de energía, ¿cierto? Todavía no sabemos cómo medir esa energía. Y después de que se da esta reacción, ¿cierto? En este otro instante de tiempo, ese sistema va a estar en un estado diferente. Va a tener tal vez otra composición, va a tener otra temperatura, va a ocupar un volumen diferente, va a tener una cantidad de energía diferente, ¿cierto? Entonces, estas propiedades nos sirven para describir el estado de un sistema en un instante de tiempo. Y ahí está, por ejemplo, el estado de un gas contenido en un recipiente. Está definido por la composición del gas, por la temperatura que tiene el gas, por ejemplo, 300 Kelvin, por la presión, por el volumen que ocupa ese gas. Ahora, cuando esas propiedades que utilizamos para describir el sistema no
no nos importa cómo llegaron a esas propiedades, no nos importa cómo ese sistema llegó a tener 300 grados Kelvin y cómo ese sistema llegó a tener una presión de 2 atmósferas. Se denomina función de estado. Esa propiedad se denomina función de estado. Puesto un poco más claro, aquí abajo está. Una propiedad es una función de estado, ¿cierto? Es decir, nos sirve para describir el estado de un sistema cuando la magnitud de cambio de esa propiedad depende solo del estado inicial y final del sistema y no de la trayectoria por la que tuvo que pasar el sistema para llegar a ese estado final. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la temperatura es una función de estado, ¿cierto? La magnitud del cambio de la temperatura va a depender solo de la temperatura que teníamos en un inicio y de la temperatura que teníamos al final, no de todo el proceso que se dio para llegar a ese estado final. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, aquí teníamos un estado que cambió, un sistema que cambió su estado, ¿cierto? Tenemos una condición inicial, un estado inicial del sistema y un estado final del sistema. Entonces, digamos que aquí en el estado inicial la temperatura era 20 grados centígrados. En el estado final la temperatura, digamos que es 80 grados centígrados, ¿sí? Entonces, esa propiedad es una función de estado si la magnitud de cambio, es decir, el cambio de la temperatura, depende solo del estado final y del estado inicial. Entonces, el estado final en este caso va a ser 80 grados centígrados, ¿cierto? Y el estado final va a ser el estado inicial, perdón, va a ser 20 grados centígrados. Entonces, la magnitud de cambio de la temperatura en este caso va a ser 80 menos 20, va a ser 60 grados centígrados. ¿Sí? Ahora, digamos que en este proceso de ir del estado final, del estado inicial al estado final, este sistema tuvo otras variaciones de temperatura. Varió, en un inicio tenía 20 grados centígrados, después llegó hasta 100 grados centígrados, después bajó a 90 grados centígrados y en el estado final terminó con 80 grados centígrados. Entonces, la variación de la temperatura en ese sistema sigue dependiendo solo del estado final y del estado inicial, ¿cierto? No importa si en el camino primero subió a 100, después bajó a 90, lo que nos importa solo es que terminó en 80 grados centígrados. Entonces, la variación de la temperatura siempre va a ser temperatura final menos temperatura inicial, ¿no es cierto? Siempre van a ser 60 grados. Aquí hubo una variación 1, luego hubo una variación 2, luego una variación 3, pero a la final la variación total siempre va a ser 60 grados centígrados. Sí, entonces en este caso la temperatura es considerada una función de estado. ¿Sí? Y así tenemos algunas propiedades que son consideradas función de estado. Por ejemplo, el volumen también es una función de estado, porque la variación del volumen solo depende del estado final y del estado inicial del sistema, es decir, del volumen final y del volumen inicial. No depende de qué es lo que pasó en el camino hasta que llegue a ese volumen final. Cierto, a eso se refiere con que una función de estado, para que sea función de estado una propiedad, la magnitud de cambio depende solo del estado inicial y final y no de la trayectoria.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un proceso a temperatura constante cuyo volumen inicial es 1 litro, luego la presión disminuye y el volumen final es 2 litros en ese sistema. Entonces, la variación del volumen va a ser siempre 1 litro, ¿no es cierto? El volumen final menos el volumen inicial. Y se me descompartió. No, sí siguen viendo. Sí. Digamos que ese sistema en un inicio, ¿dónde le dibujo? Acá le voy a dibujar. En un inicio tenía un volumen de 1 litro. Después se dio alguna reacción o algún cambio y el volumen final fueron 2 litros, ¿no es cierto? Entonces la variación del volumen va a ser 2 menos 1, 1 litro. Ahora, tal vez este cambio del sistema se dio por partes. Primero, de 1 litro, el sistema primero se expandió hasta 5 litros. Y luego ese sistema se redujo un poco y terminó en 2 litros. ¿Cierto? Esta siempre va a ser nuestra condición inicial y esta de acá nuestra condición final. Tal vez para pasar del inicio al fin hubo un paso intermedio en donde el sistema se amplió un poco más, llegó hasta 5 litros, pero al final terminó en 2. La variación del volumen de esta propiedad volumen siempre va a ser el volumen final menos el volumen inicial. ¿No es cierto? Entonces, en este caso va a ser 1 litro, no importa si en el trayecto se expandió, se comprimió. Sí, entonces, por ejemplo, aquí tuvimos un cambio de volumen inicial. Ese cambio de volumen inicial fue de 4 litros, ¿cierto? Y luego tuvimos un cambio de volumen 2, en donde bajó de 5 litros a 2 litros. Entonces hubo un cambio de volumen de menos 3, ¿cierto? Y al sumar estos dos cambios de volumen, tuvimos un cambio de volumen final de 1 litro. Eso es solo como ejemplo. Sí, entonces el volumen también va a ser una función de estado. Es una propiedad que nos permite describir el estado del sistema en un instante de tiempo. Pero ahora, por ejemplo, si analizamos el trabajo que se gastó este sistema para ir de 1 litro a 5 litros, digamos que es 100 joules, ¿sí? Y luego acá también se realizó trabajo para que vaya de 5 litros a 2 litros. En este caso, en este primer caso, el sistema gastó energía, ¿cierto? Para poder expandirse. Y en este segundo caso, los alrededores gastaron energía sobre el sistema para poder ir de 5 litros a 2 litros. Se gastó 80 joules. ¿Sí? Entonces, el trabajo no es una función de estado, porque no podemos hablar de un cambio en la magnitud del trabajo, ¿no es cierto? No podemos describir un sistema con el trabajo que tiene ese sistema. Sí, simplemente podemos cuantificar ese trabajo, ¿cierto? Que es la energía que se gastó para pasar de un estado a otro, pero no podemos hablar de que el trabajo describe un estado de un sistema en un instante de tiempo. Entonces, ese trabajo no es una función de estado. Sí, no podemos hablar de un cambio en el trabajo que es igual a trabajo final menos trabajo inicial, ¿cierto? Esto no existe.
Entonces, el trabajo no es una función de estado. ¿Sí? Igual, el calor no es una función de estado. Yo no puedo decir un cuerpo tiene 5 joules de calor. ¿Sí? Porque se acuerdan que el calor es la transferencia de energía térmica. La energía, en cambio, sí es una función de estado, ¿cierto? Yo puedo decir, este sistema tiene una energía inicial de tanto y tiene una energía final de tanto. Para llegar de este estado final a este estado inicial, el cambio de energía fue tal, ¿sí? Y no me importa cómo se dio ese cambio, solo me importa la magnitud de ese cambio de energía. Sí, espero que esta parte de función de estado haya quedado claro. No sé si les quedó alguna duda. Ya mismo terminamos con esta parte de teoría. Listo, entonces, las funciones de estado me sirven para describir el estado de un sistema en un instante de tiempo y una propiedad puede ser considerada una función de estado cuando la magnitud del cambio depende solo del estado final y del estado inicial del sistema, ¿cierto? No de la trayectoria por la que tuvo que pasar para llegar a ese estado final. Ahora, la energía es una función de estado, ¿cierto? La variación de la energía depende del estado final, la energía que tengo en el estado final y la energía que tengo en el estado inicial. Y habíamos dicho también que la energía se puede convertir de una forma a otra, pero no se puede crear ni destruir. Esa es la primera ley de la termodinámica. Ahora, ¿cómo mido yo la energía de un sistema? ¿Cierto? Esta energía de un sistema es imposible de medir en términos absolutos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta energía de un sistema va a estar formado por la energía cinética que tengan los componentes de ese sistema y por la energía potencial. Entonces, imagínense, ¿no es cierto? Aquí yo tengo un vaso, ¿cuál es el ejemplo que estábamos usando? Un vaso de agua. Este vaso de agua tiene describamos el estado de este vaso de agua, tiene una temperatura de 20 grados centígrados, está una presión de una atmósfera, ocupa un volumen de 1 litro, sí, tiene una masa de, yo qué sé, 100 gramos, ¿sí? Y tiene una cantidad de energía. ¿Cómo yo cuantifico la energía que tiene esta agua que está aquí, que estoy considerándole como que fuera mi sistema? Esta masa de agua va a estar formada por moléculas de agua que a su vez están formadas por átomos de hidrógeno y oxígeno, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que cuantificar la energía cinética que tienen esas moléculas y esos átomos que tan rápido se están moviendo. Tendría que medir la energía potencial que está almacenada en esas moléculas de agua. Y eso es imposible de determinar, sí, de cuantificar en términos absolutos. Pero sí es posible, no debía haber borrado eso. Bueno, sí es posible medir el cambio de energía que se da en ese sistema de forma experimental. Entonces, imaginémonos que teníamos aquí este vaso de agua, yo que sé, no me acuerdo cuánto puse, a 20 grados centígrados, una atmósfera de presión, ocupa un volumen de 1 litro. Y digamos que este es el estado inicial de ese sistema y va a tener cierta energía, ¿no es cierto? Y luego
pasa algo y tenemos el estado final de ese sistema y ahora la temperatura ya no es 20 grados, es 25 grados. La presión, digamos que sigue siendo una atmósfera y el volumen, digamos que ahora es 1,1 litro. ¿Sí? Este sistema va a tener también una cantidad de energía al final. Yo no puedo cuantificar esta energía que tengo al final y esta energía que tengo al inicio, la energía interna, pero sí puedo cuantificar el cambio de energía que se ha dado en ese sistema para pasar del estado inicial al estado final. ¿Sí? Y esta se hace de forma experimental o con cálculos. Entonces, por ejemplo, aquí nos ponen este ejemplo en donde en el sistema se está dando esta transformación. El sodio está reaccionando con el agua para formar hidróxido de sodio, ¿cierto? Más hidrógeno. Entonces, aquí tendríamos el estado inicial. Estos reactivos tienen una energía inicial. Aquí tendríamos el estado final. Y estos productos tienen una energía final. Yo no puedo cuantificar la energía interna de esto, de esto, de esto y de esto, pero lo que sí puedo hacer es cuantificar el cambio de energía que tuve aquí. Sí. En este caso, este cambio de energía le han cuantificado como entalpía. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre energía y entalpía. Y esta cambio de energía que se dio aquí, o cambio de entalpía, le han cuantificado como menos 367,5 kilojoules. ¿Sí? Entonces, aunque yo no sepa cuánto energía interna tiene el sistema al final, yo sé que para pasar de sodio y agua a hidróxido de sodio e hidrógeno, este sistema cedió energía a los alrededores. ¿Cierto? Cuantificaron este cambio de energía y ese cambio de energía es igual a menos 367,5 kilojoules. ¿Sí? Ahora, esta energía que se liberó aquí, en este sistema, ¿se acuerdan que nosotros teníamos nuestro sistema? Digamos que aquí está reaccionando, en un inicio tenemos sodio y tenemos agua. Luego se da la reacción y en el estado final tenemos NaOH y tenemos hidrógeno. Y en ese proceso se ha liberado menos 367,5 kilojoules. Se ha liberado esta energía. Es una reacción exotérmica, ¿no es cierto? Ahora, la energía que se liberó de este sistema tuvo que ir a algún lado, ¿cierto? Porque no puede simplemente desaparecer. Entonces, en este caso, el sistema liberó energía hacia los alrededores, que es lo que está aquí rodeando todo este sistema, ¿no es cierto? Alrededores. Entonces, nosotros podemos hacer esta ecuación, ¿cierto? El cambio de energía en el sistema, que fue este. Esta fue la energía que libera el sistema y esta energía fue hacia los alrededores. Entonces, el sistema varió su energía, pero los alrededores también variaron la energía que tuvieron. En este caso, los alrededores absorbieron la energía que venía del sistema, ¿no es cierto? Aquí salió energía liberada por este y se fue hacia los alrededores que ganaron esa energía. Entonces, la variación de la energía del sistema más la variación de la energía de los alrededores va a ser igual a 0. ¿Sí? Déjenme hago esto. Entonces, aquí teníamos nuestro sistema.
¿cierto? Donde está reaccionando el sodio con el agua para formar hidróxido de sodio más hidrógeno. En esa reacción se liberó energía a los alrededores. Esta variación de energía de los alrededores, como se liberó, va a ser negativa, ¿no es cierto? Y nos dice que es menos 367,5 kilojoules. Sí. Esta energía que se liberó del sistema, habíamos dicho que tiene que ir a algún lado, y a dónde fue hacia los alrededores. Entonces, ¿qué pasó en los alrededores? Los alrededores ganaron esta energía, ganaron 367,5 kilojoules. Y como ellos ganaron la energía, es decir, el estado final de los alrededores tiene más energía que el estado inicial, ¿no es cierto? Nosotros, si sumamos la energía que liberó el sistema, que sería menos 367,5, le sumamos a la energía que ganaron los alrededores, que es más 367,5, a la final esa suma nos tiene que dar 0, ¿cierto? Porque la variación de la energía en el universo es 0, ¿cierto? Porque la energía que tenemos ya ahorita es la que siempre vamos a tener en el universo, ¿cierto? La energía no se crea ni se destruye, ¿cierto? Por eso no hay una variación en la cantidad total de energía. Pero dentro de ese universo, sí puede haber una transferencia de energía de un sistema a otro sistema, ¿cierto? En este caso, del sistema hacia los alrededores. Sí. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Listo. Ahora, esa variación de energía en el sistema, ¿cierto? Que es lo que sí podemos cuantificar, ¿es cierto? ¿Se acuerdan que aquí dijimos que yo no puedo medir la energía interna, pero sí puedo medir esta variación de energía? ¿Cierto? Entonces, la variación de energía va a ser igual a la energía final que tenía aquí, menos la energía inicial que tenía aquí, ¿no es cierto? Pero yo no puedo medir esta energía final absoluta ni esta energía inicial negativa. Estos valores no tengo, pero yo puedo experimentalmente tener valores para esta variación de la energía. ¿Sí? ¿Cómo mido esa variación de la energía en un sistema? Esa variación de la energía se mide con la suma del trabajo, del calor, que era la transferencia de energía térmica, ¿se acuerdan? Y del trabajo. ¿Sí? Entonces, este calor es el intercambio de energía térmica que existe entre el sistema y los alrededores, y este trabajo es el trabajo que realiza el sistema sobre los alrededores o que los alrededores están realizando sobre el sistema. Sí, y yo esto sí puedo cuantificar y esto también puedo cuantificar. Y cuando sumo las dos, voy a tener la variación de energía del sistema. Entonces, yo no necesito saber cuál es la energía inicial y cuál es la energía final, sino que simplemente necesito medir la energía térmica transferida y el trabajo realizado. Ahora, ¿se acuerdan que la energía era una función de estado? La variación de la energía dependía solamente del estado inicial y del estado final del sistema. Y este calor y este trabajo no son funciones de estado. Sin embargo, la suma del calor y del trabajo
nos da igual a la variación de la magnitud de la energía. Ahora, déjenme, solo terminamos con esto de cómo puede darse cómo puede ser ese intercambio de calor y ese trabajo dentro de un sistema. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es pensar si el sistema está perdiendo energía o ganando energía, ¿cierto? Si el signo de este trabajo y de este calor va a ser positivo o negativo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Saben qué? Este no me gusta mucho. Entonces, primero analicemos los signos. Este me gusta más. Ya. Entonces, este calor puede ser o positivo o puede ser negativo. ¿Cierto? Entonces, aquí pongamos. El calor puede tener signo positivo o puede tener signo negativo. Cuando el calor es absorbido por el sistema, ¿cierto? ¿Se acuerdan que teníamos un proceso endotérmico? Entonces la energía, la variación de este sistema, la variación de energía en el sistema va a ser positivo, ¿no es cierto? Porque va a ganar energía de los alrededores. Sí. En cambio, cuando la reacción es exotérmica, cuando el sistema es el que cede calor a los alrededores, entonces ese calor va a tener un signo negativo porque el sistema va a perder parte de su energía, ¿cierto? La variación va a ser negativa. Al final va a tener menos energía que al inicio. Por eso cuando cede calor, el signo del trabajo es negativo. Ahora, cuando tenemos trabajo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Cuando el sistema hace trabajo sobre los alrededores o los alrededores hacen trabajo sobre el sistema. Déjenme ver si... Profe, Ajá. ¿puede repetir lo del calor primero? De nuevo, por favor. Sí, déjenme ver solo si en la siguiente diapositiva creo que tengo unos dibujos más bonitos que los míos. Sí, entonces aquí tenemos tenemos que la variación de energía en un sistema que está aquí arriba escrito, ¿cierto? Yo puedo cuantificarla sabiendo el calor y el trabajo que ha realizado el sistema sobre los alrededores o los alrededores sobre el sistema. Ahora, lo primero que tendríamos que ver es intuir el signo de ese calor, ¿no es cierto? Cuando el sistema libera calor, ¿cierto? Es decir, cede calor a los alrededores o es una reacción exotérmica, ese signo del trabajo va a ser negativo. Sí, ¿por qué? Porque la energía que tiene ese sistema al final va a ser menor que la energía que tiene al inicio, ¿no es cierto? Porque perdió parte de esa energía. Entonces, este signo negativo nos indica que el sistema perdió una cantidad de energía térmica, se dio energía térmica a los alrededores. Ahora, cuando el calor tiene un signo positivo, quiere decir que el sistema absorbió energía térmica de los alrededores. Es decir, la variación de energía en el sistema va a ser positiva, ¿no es cierto? La energía final que tiene ese sistema va a ser mayor a la energía inicial porque recibió cierta cantidad de energía térmica de los alrededores. Déjenme, le dejo, denme un segundo que hay alguien esperando hay alguien esperando en el aula de espera,
pero no puedo salir de esta versión. A ver, descartar. Denme un segundo. Ya. Entonces, veamos primero qué es lo que pasa con el calor, ¿no es cierto? Ahí estábamos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una opción en donde en un inicio este vaso de agua está a 25 grados. Este sería el estado inicial del sistema. Después pasa algo y en el estado final, la misma cantidad de agua ya solo tiene una temperatura de 10 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, hubo una transferencia de energía térmica, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? ¿El sistema ganó o perdió energía térmica? ¿Qué me dicen? ¿Perdió? Perdió energía térmica, ¿no es cierto? Entonces, en este paso de 25 a 10 grados, este sistema perdió energía térmica a los alrededores. Energía térmica. Y esta energía térmica nosotros habíamos dicho que le medíamos la transferencia de energía térmica como calor. Entonces, como perdió energía térmica, este signo de calor va a ser negativo, ¿cierto? Porque esta variación de la energía del sistema, habíamos dicho que es igual a calor más trabajo. En este momento no estamos analizando el trabajo. Este sistema no está realizando ningún trabajo. La variación de energía solo se da por la transferencia de energía térmica o por el calor, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta variación de energía en el sistema es negativa, ¿no es cierto? El signo del calor es negativo porque el sistema cedió parte de la energía que tenía hacia los alrededores. Ahora tenemos este otro caso de acá, ¿no es cierto? En donde tenemos un vaso que está con agua, que en un inicio está a 10 grados centígrados, y luego pasó algo y la temperatura de esa misma masa de agua cambió a 25 grados centígrados. Para que suba de 10 grados centígrados a 25 grados centígrados, ¿qué pasó con ese sistema? Ganó energía térmica. Ganó energía térmica, ¿no es cierto? Tal vez alguien, bueno, en este caso parece que el sol le calentó a esa agua, ¿no es cierto? O también puede ser que ese vaso le pusieron en una hornilla y el calor de la hornilla le calentó a 25 grados. Entonces, en este caso, de alguna forma ingresó energía térmica. Cierto que nosotros habíamos dicho que le vamos a cuantificar con esto que se llama calor. Y el signo de ese calor entonces va a ser positivo porque el sistema ganó energía térmica. ¿Cierto? Entonces la variación de energía del sistema en este caso se está dando solo por el calor y esa variación va a ser positiva. O sea, aquí la energía final va a ser mayor que la energía inicial, ¿no es cierto? Porque recibió cierta cantidad de calor. Sí, entonces nosotros podemos intuir si el signo del calor es negativo o positivo, sabiendo si el proceso es exotérmico o si el proceso es endotérmico. Si es endotérmico, recibió energía de los alrededores y el calor va a ser positivo, ¿cierto? Y si es exotérmico, se dio energía térmica a los alrededores y el calor es negativo. Y la energía que tengo al final va a ser menor a la energía que tengo al inicio. ¿Sí? Listo. Ahora analicemos qué es lo que pasa con el trabajo.
Entonces, ¿se acuerdan que hace un ratito cuando hablábamos del trabajo, el trabajo era igual a fuerza por distancia, ¿cierto? Pero el trabajo también puede ser igual a presión por cambio de volumen. ¿No es cierto? Entonces, en este primer caso, ¿cierto? Yo tengo el estado inicial de un sistema, tiene un volumen 1, y en el estado final aumentó el volumen, ¿cierto? Tiene un volumen final. Entonces, hubo una variación de volumen positiva, ¿cierto? Para que este sistema pueda expandirse, ¿cierto? Pueda ocupar más volumen. Si ven, si aquí yo tuviera un émbolo, este sistema tiene que empujar ese émbolo para tener más volumen. Y en ese proceso de empujar el émbolo para arriba, el sistema va a gastar energía. ¿Sí? Entonces aquí en este estado inicial, aquí estoy en este grafiquito que estaba borrando, en este estado inicial, este sistema va a tener una cierta cantidad de energía almacenado, ¿cierto? Pero luego, en este estado final, este sistema va a tener también una cantidad de energía final, pero para poder expandirse o para poder ocupar este volumen adicional, tuvo que gastar algo de la energía que tenía aquí almacenado en un inicio, ¿cierto? Porque esa energía que gastó, la gastó moviendo este émbolo para arriba y expandiéndose. Entonces, en este caso, cuando el sistema se expande, el signo del trabajo va a ser negativo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la variación de energía en el sistema, en este caso, va a ser negativa. La energía que tiene este sistema al final va a ser menor a la energía que tiene este sistema en el inicio, porque parte de esa energía gastó para poder mover ese émbolo. Sí, entonces cuando el sistema se expande, realiza un trabajo negativo, es decir, pierde energía moviendo abriéndose espacio. Y en el otro caso, ¿cierto? Que sería este de acá, el de la derecha. Tenemos un sistema que tiene una energía inicial y ocupa cierto volumen. Y luego viene una fuerza externa y aplasta este émbolo, ¿cierto? Y el sistema se ha contraído. Ahora tiene un volumen más pequeño que lo que tenía antes, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Esta energía que los alrededores gastaron en empujar el émbolo no es que desaparece, sino que, ¿se acuerdan que se transforma? Entonces, ¿qué pasa? Este sistema absorbe esa energía que gastaron los alrededores en comprimirle, ¿cierto? Entonces, aquí, en esta presión que realiza el sistema, está transfiriéndole energía, ¿cierto? En forma de trabajo. Entonces, en este caso, el signo del trabajo va a ser positivo cuando se comprime el sistema. ¿Por qué? Porque la energía final del sistema, después de que se ha realizado trabajo sobre él, va a ser mayor a la energía inicial, ¿cierto? Entonces, esta variación de la energía va a ser, en este caso, positiva. Si la energía final va a ser mayor a la inicial porque absorbió esa energía que utilizaron los alrededores en comprimir ese sistema. Sí, eso. Entonces, el resumen de eso está aquí. Cuando el trabajo es realizado por el sistema sobre los alrededores, ¿cierto? Es decir, cuando se expande o cuando aumenta el volumen,
el signo del trabajo va a ser negativo. La variación de energía en el sistema va a ser negativa. Cuando el trabajo es realizado sobre el sistema por los alrededores, es decir, cuando los alrededores le empujan al sistema y le comprimen y el sistema ocupa un menor volumen, el signo del trabajo es positivo. Cuando el calor es absorbido por el sistema, el signo del trabajo es positivo, es un proceso endotérmico, y cuando es liberado por el sistema y absorbido por los alrededores, ¿cierto? El signo del trabajo es negativo. Sí, y ya, eso, entonces esa es la parte más pesada de la teoría que tenemos que ver. Desde la próxima clase ya vamos a empezar a cuantificar este trabajo y este calor, ¿no es cierto? Hasta ahora solo hemos dicho que la variación de energía en el sistema es igual a energía final menos energía inicial, pero esto no puedo medir, ¿no es cierto? No puedo medir la energía térmica. Pero esta variación de energía en el sistema también yo puedo calcular si mido el trabajo y el calor, ¿cierto? Yo puedo cuantificar esto y puedo cuantificar esto, y sumando los dos voy a obtener también esta variación de energía en el sistema. Entonces, bueno, estos signos van a depender de si el sistema realiza trabajo sobre los alrededores o al revés, o si el sistema libera energía hacia los alrededores o al revés. Y yo puedo calcular esto. Entonces, en la próxima clase vamos a calcular el trabajo y vamos a analizar el calor. Todavía no vamos a calcular el calor, ¿cierto? Y entonces primero vamos a calcular el cambio de energía total en el sistema y después vamos a ver que yo puedo también calcular este calor, ¿cierto? Y esto es de lo que se ocupa, habíamos dicho, la termoquímica, cómo cuantifica ese calor. Esta variación del trabajo y del calor, en cambio, le ocupa, ya es problema de la termodinámica, ¿cierto? Porque la de termodinámica quiere averiguar todos los cambios de energía en el sistema. La termoquímica, solo la variación de energía térmica. Listo, chicos. Entonces, ya desde la próxima clase, que sería el viernes, todavía no podemos hacer ejercicios porque hemos visto solo teoría. Pero el viernes hablamos de esto de trabajo y calor y hacemos ejercicios sobre estas cosas, aparte de explicarles cómo va a ser el CP. Listo, muchas gracias. Espero que en estas 2 horas de teoría no se hayan distraído mucho. Y si no, pueden leer de esto en el libro de Chang. ¿Sí? Ahí nos vemos, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.